Continuamos con los trabajos que convoca este seminario Diálogos para la Justicia Abierta y la Cultura Democrática. Agradecemos a todas y a todos ustedes que nos sigan a través del canal oficial de YouTube y también a través de la página oficial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchísimas gracias por acompañarnos y vamos directamente a esta mesa número 2 de este seminario. Tribunales locales y experiencias de justicia abierta. Tengo el gusto de presentarles a todas y a todos ustedes a quien forma parte de esta mesa. La presidenta del Tribunal Electoral de Quintana Roo, la magistrada Nora Leticia Cerón González. Bienvenida, magistrada. Un gusto, como siempre, presentarle a todas y a todos ustedes al Tribunal Electoral del Estado de Jalisco a través del magistrado Everardo Vargas Jiménez. Por parte del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Chihuahua nos acompaña en esta oportunidad el magistrado Adrián Jaques Flores. Y para moderar esta mesa, como siempre, tengo el honor y el placer de presentar a quien todas y todos ustedes conocen, el presidente de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana, AC, el magistrado César Lorenzo Wong Meraz. Sin más, magistrado, tiene usted el uso de la voz. Adelante, por favor. Muchas gracias, Lucy. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un privilegio estar en el bello estado de Nuevo León y, desde luego, de esta impresionante ciudad que es Monterrey. La dinámica que vamos a utilizar el día de hoy en Diálogos para la Justicia Abierta y Cultura Democrática es hacer una serie de preguntas a los magistrados que integran cada uno los diferentes tribunales, tanto de Quintana Roo, de Jalisco y de Chihuahua. ¿Por qué lo hacemos así? ¿Por qué fue esta dinámica? Porque queremos traer a los diferentes eventos la visión que tienen cada uno de ellos, que no fuera nomás de esta circunscripción, sino de otras circunscripciones traerla y que la viéramos aquí en esta nuestra circunscripción. Bueno, como ustedes saben, lamentablemente, y lo dijo la presidenta, a quien agradezco y mando un fuerte abrazo a la magistrada presidenta Yanin, no se pudo hacer hace más o menos un mes este evento, pero bueno, ahora estamos aquí. Agradezco al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la Sala Superior y a la Sala Regional por ser quienes auspician este evento, al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, por ya llevar estos diálogos a diferentes partes de la República, ser un aliado de los tribunales electorales locales y hoy en día estar sumando esta sinergia que debemos de tener, esta empatía entre lo federal, ¿sí?, y lo local. Haré unas preguntas, la dinámica va a ser que primero la conteste, la misma pregunta la va a contestar primero la magistrada Nora. Le voy a leer su semblanza. Cuando le toque al magistrado Everardo Vargas, voy a leer su CV y así posteriormente con el magistrado Adrián Jaques Flores. No quiero dejar de saludar a los amigos que integran la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana, estrenándose como presidente del Tribunal Electoral de Zacatecas, magistrado Saúl, gracias por acompañarnos, amigo. Presidente saliente, a mi amigo Jesús, gusto porque estés aquí en Monterrey. Ya había sido tu casa la sala regional y ahora como magistrado del Tribunal de Zacatecas. Amigo José Antonio, gracias por estar el día de hoy. A Norma, igual, y a la magistrada Hilda, todos del Tribunal de Zacatecas. También saludo con mucho gusto a los magistrados magistradas del Tribunal de Tamaulipas, como es el caso de la presidenta, de nuestra amiga Marcia, y de Conchis, también por ahí andaba. Bueno, magistrado Gastón, un saludo, amigo. Gracias. Iniciaré con la primera pregunta para irnos directamente al tema. La magistrada Cerón es licenciada en Derecho
por el Centro de Estudios Superiores Justo Sierra O'Reilly de la CTM de 1990 a 1995 en Mérida, Yucatán, maestría en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en coordinación con la Universidad de Quintana Roo de 1999 al 2002 en Chetumal, Quintana Roo. Tiene maestría también en Derecho por el Instituto de Formación e Investigación Jurídicas de Michoacán. En el Tribunal Electoral de Quintana Roo fue designada como magistrada por el Pleno del Senado de la República el 10 de diciembre de 2015 y como magistrada presidente por el Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo el 22 de mayo de este año. Ha publicado más de 6 artículos en su autoría en el órgano oficial de la difusión del Tribunal de Querétaro y es coautora del libro Análisis de Derecho Electoral, editado por el Tribunal Electoral de su estado. A partir de su experiencia electoral, ha participado como conferencista, ha impartido pláticas a diversos partidos políticos y como expositora en diversas universidades y centros de educación media. Ha impartido diversas cátedras en diplomados organizados por el Instituto Electoral de Quintana Roo en coordinación con diversas universidades. Y una vez concluida este currículum, le pregunto a usted, magistrada, en el Tribunal Electoral de su entidad, ¿qué medidas se han adoptado para dar cauce al sistema de justicia abierta? Tiene la voz, magistrada. Muchas gracias, magistrado y presidente de la Asociación de Tribunales y Salas de la República Mexicana. Bien, antes de empezar quisiera agradecer primero al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la invitación que hicieron a mi persona para participar en estos diálogos a través del licenciado Yuri Zuckerman Pérez, director de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, y desde luego a mi amigo el presidente de la asociación, César Gómez, por invitarme aquí a estar con ustedes en la Sala Regional Monterrey. Saludo también con gusto a mis compañeros que me acompañan el día de hoy, al magistrado Everardo Vargas y al magistrado Adrián Jaques. Bien, ¿qué hemos hecho en el Tribunal de Quintana Roo con relación a la justicia abierta? Primero, hemos estado trabajando, acercándonos a la ciudadanía a través de nuestras sentencias claras y lenguaje ciudadano. ¿Por qué? Porque sí, es cierto, el tribunal venía de unas sentencias, tenía esa tendencia a hacer sentencias muy extensas, de más de 180 páginas, en donde las palabras en latín aparecían en cada página y se repetía de manera muy reiterada antes de llegar. O sea, era un lenguaje que únicamente los profesionales del derecho lo podían entender. Y partiendo de la idea que el Tribunal Electoral es un órgano que resuelve conflictos que son de interés público, no como en otras materias, como en el civil, particularmente en materia civil, que las sentencias, bueno, pues nada más van dirigidas a quien las promueve o a las partes. Aquí sabemos que a los interesados, que son la ciudadanía, los partidos políticos, los candidatos, entonces tenemos que tener un lenguaje claro, un lenguaje sencillo, y hemos estado trabajando en eso. No quiero decir que está concluido, sino que estamos trabajando en eso, porque no es sencillo. Digo, venimos todos de una formación en las universidades de manejar un lenguaje un poco sofisticado con relación a la ciudadanía, o sea que no todos los ciudadanos comprenden el lenguaje jurídico. También estamos partiendo ya, digamos que con una de estas nuevas plataformas que hay, como es el Twitter, Facebook, estamos haciendo uso de esas plataformas y acabamos de incursionar a YouTube para que nuestras sentencias y nuestras actividades sean transmitidas en vivo.
Hemos tenido algunas dificultades, porque también tenemos que decirlo, dificultades con relación a la tecnología, al uso de la tecnología. Digamos que para los jóvenes es muy fácil hacer uso de estos mecanismos, sobre todo el transmitir en vivo. Nosotros hemos visto que por ahí de pronto tratamos de iniciar y se nos cae, entonces no importa, de todas maneras estamos haciendo la lucha, estamos grabando de cualquier manera las audiencias, las sesiones públicas del Pleno, y posteriormente las subimos a nuestro canal de YouTube, o sea que sí la ciudadanía tiene acceso a lo que estamos haciendo. Lo mismo en Facebook y en Twitter. Hemos buscado a los rectores de diversas universidades porque me parece que la colaboración con las universidades, no solamente para la realización de ciertos eventos, particularmente ahorita estamos trabajando el diplomado en materia de derecho electoral a través de y con la colaboración del Tribunal Electoral y del Centro de Capacitación, particularmente donde está, aquí estoy viendo al director, lo saludo por cierto, y estamos trabajando con las universidades también para difundir la cultura democrática, los derechos políticos. Estamos haciendo que los mismos rectores sepan, o sea, sepan lo que estamos haciendo, lo que pretendemos, y estamos firmando convenios de colaboración para que nos apoyen a realizarlo. Escuchaba hace rato también y he venido escuchando que sobre las audiencias de alegatos. Fíjense que antes de que la Sala Superior empezara a publicar, o algunos magistrados empezaron a publicar que están teniendo audiencias de alegatos, nosotros el año pasado tuvimos proceso electoral y algunos partidos políticos, dirigentes de los partidos políticos nos pidieron audiencia de alegatos y se las dimos, a pesar de que no es una obligación legal, los recibimos, pero nos fijamos algunas metas, o sea, algunas reglas de cómo hacerlo, y en ese sentido los tres magistrados estábamos presentes, escuchamos la postura de los actores, o en su caso de los demandados, y escuchamos con atención lo que los que nos querían argumentar, y me parece que ese también es una forma de abrir el tribunal. Bueno, todo esto lo hacemos pues con el fin de abrir el tribunal, y una que me parece que es la más importante que nos da certeza de estas mejores prácticas, es que queremos aprender de todos los tribunales, de los que ya lo están haciendo. Entonces me parece que eso es lo más importante, estar dispuestos a recibir nuevas prácticas para llevar a cabo la justicia abierta. Muchas gracias, magistrada, por su trabajo ahí ahora como presidenta del Tribunal de Quintana Roo. Coincidimos mucho en la publicidad de nuestro trabajo, de cuando los partidos políticos o cualquier actor quisiera ir a platicar o demandado a los tribunales y darles audiencia. Eso es muy importante para todos y cada uno de los que buscan justicia. Como se dice, justicia al justiciable. Muy bien, voy a ceder el uso de la palabra al magistrado Everardo Vargas Jiménez. Es abogado por la Universidad de Guadalajara, con grado de maestro en Derecho Electoral por el Instituto Prisciliano Sánchez del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del Estado de Jalisco. En el ejercicio profesional ha sido postulante y asesor consultivo en las áreas de Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, Derecho Electoral. Parte de su experiencia profesional se ha generado en el servicio público. En 1997 inició como abogado adscrito al área jurídica del Consejo Electoral del Estado de Jalisco y con posterioridad fue designado director jurídico de dicha institución electoral. En los siguientes años desempeñó diversos cargos como director jurídico de Tlaquepaque, Jalisco, así como secretario general y síndico del mismo municipio. De igual manera, se desempeñó como director del registro civil del municipio de Zapopan, jefe de oficialía de partes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Jalisco,
secretario relator del Tribunal Electoral de su mismo estado. Con fecha 2 de octubre de 2014, el Senado de la República lo designó magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco y a la fecha se desempeña con el cargo de magistrado en dicha institución, a quien le hago la misma pregunta. En el Tribunal Electoral de su entidad, ¿qué medidas se han adoptado para dar cauce al sistema de justicia abierta? Tiene la voz, magistrado. Muchas gracias, magistrado. Los saludo a todos ustedes, colegas. Es honroso para mí participar en esta mesa, integrarla junto con ustedes, magistrada, señores magistrados. Agradezco muy cumplidamente a las magistradas y los magistrados integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como de la Sala Monterrey, por su amable invitación, de la misma manera que lo hago con la Asociación de Tribunales Locales, representada por el magistrado César Wong. Bien, pues atendiendo a la pregunta que se me plantea, no puedo pasar por alto referirme a la importancia de los conceptos teóricos escuchados en la mesa anterior, toda vez que justamente esa teoría es la que da sustento a las acciones concretas que venimos emprendiendo en esta materia. Encuentro desde luego más coincidencias o casi coincido con las acciones que ya mencionó la magistrada Nora Cerón, que se han venido implementando en el Tribunal Electoral de Quintana Roo, y las mencionaré que si bien se trata, en este momento podemos advertir que se trata ya de acciones concretas que nos parecen ordinarias, muy básicas, pues bueno, esto también dará cuenta de la incipiente etapa dentro del proceso de desarrollo del concepto de justicia abierta en el que nos encontramos. Algunas de esas medidas que se han adoptado, pues son desde luego una comunicación de las resoluciones del tribunal a través de los medios electrónicos con que hoy día contamos. Se tiene desde luego una página de internet que se ha tratado de diseñar de manera que sea muy accesible para los usuarios. Se publican todas las sentencias y acuerdos del tribunal, se emiten boletines de prensa de cada una de las sentencias que se emiten. Existe una publicación periódica de la revista Justicia y Sufragio, que es una revista especializada en materia electoral, a través de la cual se realiza la difusión constante y actual de los contenidos en materia electoral y se mantiene comunicación con los diversos actores electorales y en general con la sociedad. Además, contamos con un instituto de investigaciones y capacitación electoral que tiene registro ante la Secretaría de Educación Pública y autorización con ello para la impartición de posgrados de maestría y doctorado. Estos son los medios a través de los cuales son algunas de las medidas que se han adoptado o medios a través de los cuales la institución comunica su actividad. Sin embargo, quiero hacer énfasis en que la acción me parece primordial, la fundamental que se ha adoptado tiene que ver con procurar un lenguaje sencillo y claro en la emisión de las determinaciones del tribunal, en los acuerdos y en las sentencias que emite el tribunal. Es ahí donde considero que está la parte fundamental de este nuevo esquema, este nuevo paradigma de entender a la justicia, ahora denominada justicia abierta. Hago énfasis en ello a partir de este esfuerzo que se hace porque todas las resoluciones que se emiten cumplan con estos principios
que le dan identidad al concepto de justicia abierta. Me parece que esta es la parte medular, la acción concreta, donde se han empleado los mayores esfuerzos por parte de la institución para que luego pueda ser debidamente comunicada a la sociedad. Muchas gracias al magistrado Bernardo Vargas. La verdad que el Tribunal de Jalisco es un tribunal muy avanzado en muchas áreas y lo estamos viendo aquí en lo de Justicia Abierta, una gran revista, unos grandes magistrados han pasado por ese tribunal y aquí con el ejemplo del magistrado Everardo, bueno, lo estamos constatando. Confianza en las instituciones, por eso estos diálogos que deben de ser eficientes con la sociedad. Muy bien, voy a pasar el uso de la voz al magistrado Adrián Jaques Flores, quien tiene licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho en la Universidad Autónoma de Chihuahua, con diplomado en Derecho Corporativo de la Universidad Iberoamericana y maestría en Procuración y Administración de Justicia de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua, candidato al grado de doctor en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Fue 9 años secretario ejecutivo del Instituto Estatal Electoral y desde 2014 el Pleno del Senado de la República lo ha designado como magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Chihuahua. Magistrado, para usted la misma pregunta. En el Tribunal Electoral de su entidad, ¿qué medidas se han adoptado para dar cauce al sistema de justicia abierta? Tiene la voz, magistrado. Muchas gracias, magistrado César Wong, presidente de la asociación. Aprovecho para saludar a mis colegas con quien tengo el honor de compartir esta mesa y asimismo a los integrantes de la asociación que se encuentran presentes, sin dejar pasar el reconocimiento a los magistrados integrantes de la Sala Superior por la invitación, por fomentar este tipo de actividades de intercambio de experiencias que sin duda abona al crecimiento de la jurisdicción electoral local. También agradezco y me siento muy honrado de estar en la Sala Regional Monterrey, debido a que, como es de ustedes sabido y seguramente motivo de orgullo de muchos de ustedes, plantearon un manual de sentencias en la integración anterior del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado Yarcinio García y el magistrado Marco Zavala, que vino a romper paradigmas y sobre todo a aquellas personas y operadores del sistema que nos comprometimos con hacer las cosas distintas. Yo me siento muy honrado de pertenecer a un pleno que fue integrado en 2015, magistrado César Wong, mi compañero de pleno, magistrado Yuri Zapata, magistrado José Ramírez Salcedo, magistrado Julio César Merino, quienes tomamos la decisión de cambiarle el rostro al Tribunal Electoral del Estado. Habían venido haciéndose las cosas bien, un reconocimiento también a quienes antecedieron en el cargo, a quienes actualmente lo ocupamos, pero necesitábamos adecuarnos a las condiciones y exigencias de la propia ciudadanía. Nosotros, el primer paso que dimos fue eficientar la manera de comunicarnos con los ciudadanos. Se potencializó el uso de las redes sociales, tanto Facebook, Twitter, y se abrió el canal de YouTube, con el cual tenemos la posibilidad de transmitir en vivo las sesiones de nuestro pleno, además de todos los cursos y actividades académicas que en él se realizan. Otra de las demandas era transparentar el uso de los recursos públicos, y en esto hemos sido sumamente puntuales, cumpliendo con las leyes que nos vinculan en la materia, pero aparte tratando de ir más allá, tratando por primera vez de hacer que los magistrados, sin tener una obligación expresa, hagamos nuestra declaración patrimonial y asimismo ir transparentando el uso de todos los recursos, cómo se distribuyen, y esto nos ha generado un reconocimiento por parte del propio Instituto Revisor, el Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que nos ha calificado ya por segundo año consecutivo con 100. Otra de las
acciones que nosotros hicimos, y así como se ha planteado en la mesa anterior y mis compañeros lo han expresado, es precisamente hacer más amigables las plataformas. Nosotros batallábamos y nos dimos cuenta que tardábamos muchos más clics, si me permiten el término, en llegar a la información de lo que los estándares internacionales lo exigen. Hoy la página del Tribunal Electoral del Estado de Chihuahua tiene la posibilidad de, hemos tratado, o al menos así lo estamos buscando, de que el usuario pueda acceder a la información de manera rápida, que no tenga que estar divagando. Se han eficientado el uso de los buscadores de la propia página y además hemos digitalizado ya la totalidad de los números de la revista Quid Juris, una publicación que inició en el año de 2003 en el Tribunal Electoral y que afortunadamente hemos tenido la posibilidad de seguir editando con participación de destacados juristas e interesados en la materia político-electoral. Y la gran decisión, a mi parecer, de la cual me siento muy orgulloso, es que decidimos dejar el escritorio de lado. Decidimos salir hacia la ciudadanía, salimos hacia los órganos de gobierno. El proceso electoral anterior capacitamos a más de 1,100 funcionarios públicos en el estado de Chihuahua de los 3 niveles de gobierno, y esto nos generó la posibilidad de que los magistrados conociéramos, en algunos casos, la geografía del estado y estuviéramos sensibles a los procesos como se viven en cada uno de los municipios. Esto también nos permitió disipar dudas, nos permitió mostrarle a la ciudadanía nuestro quehacer, y esto nos llevó a generar una serie de convenios de colaboración, no solamente con las instituciones de educación superior del Estado, sino también a eficientar los canales de comunicación con la Sala Superior, el cual aquí está un gran aliado del Tribunal Electoral, el doctor Soriano, al que le agradezco muchísimo la apertura que ha tenido para con nosotros. Quizás se debe poner en contexto que para las entidades federativas el acceso a la capacitación no es una cuestión sencilla, es una cuestión que se requiere de difusión, es una cuestión que requiere de inversión de recursos, pero sobre todo de tener aliados estratégicos, y por eso va mi reconocimiento a la Sala Superior por habernos apoyado. Actualmente, gracias a la colaboración que tenemos también con la Sala Regional Guadalajara, tuvimos en el diplomado de actualización una cantidad récord de 350 participantes, los cuales pudieron participar en sitio y pudieron participar gracias a las plataformas con las que contamos, además de que la difusión de estos dejamos de hacerlo solamente en la capital, y dada la extensión del estado más grande de la República Mexicana, que es Chihuahua, salimos a que se tuvieran en sede presencial en 4 municipios, lo cual nos ha permitido diversificar y permitir el acceso a muchos ciudadanos que por diversas cuestiones no era posible se trasladaran a la capital. Estamos convencidos entonces de que hay nuevas maneras de hacer las cosas, que partimos en una generación en la que tenemos la obligación de consolidar lo hecho y plantear y asumir con toda responsabilidad los retos que la actualidad y la ciudadanía nos exige. Muchísimas gracias. Muchas gracias al magistrado Jaques por esa gran labor que se hace en el Tribunal de Chihuahua, donde orgullosamente también soy integrante, y la verdad que él es el presidente de la comisión de capacitación en el tribunal y también en la asociación, y se están haciendo grandes cosas, como bien lo señalaba, llevando siempre de aliado a la Sala Superior, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y sobre todo al doctor Soriano. Quiero agradecer la presencia de la magistrada Emilia, de Tamaulipas, a la magistrada María Concepción, que también la vi, Marcia, ahorita hacíamos referencia a ti, y bueno, esta sinergia y este trabajo que se están haciendo en todos los tribunales a lo largo y ancho de nuestro país, bueno, es para abonar a los trabajos y para tener una mejor relación con la ciudadanía, involucrar a los ciudadanos de forma directa en las labores de los tribunales estatales electorales. Muy bien,
Pasamos a la segunda pregunta. Ahora le voy a ceder el uso de la voz al magistrado Everardo Vargas, después al magistrado Jaques y en eso será la magistrada Nora Cerón. Bueno, ¿qué papel cree que juega la justicia abierta en el proceso de legitimación del trabajo de los organismos electorales jurisdiccionales? Tiene la voz, magistrado. Muchas gracias. Bien, pues considero que la justicia abierta juega un papel fundamental en este proceso de legitimación de los trabajos de los organismos electorales jurisdiccionales, toda vez que son muchas las ventajas que esto tiene. Una de ellas genera, contribuye a la confianza de la ciudadanía y a la sociedad en general con sus instituciones. De esta manera la sociedad puede conocer plenamente los criterios que tiene el tribunal en cada uno de los casos que resuelve. Los tres principios que identifican a la justicia abierta, a saber, transparencia, participación y colaboración, considero que definitivamente contribuyen a la legitimación institucional, sin soslayar la parte que comentaba que tiene que ver con la calidad del servicio público de justicia materializado en cada una de las sentencias que emite el tribunal. Esta parte a mí me parece fundamental. Si las resoluciones tienen la calidad esperada, el paso paralelo, desde luego, es la manera en cómo se comuniquen, la manera en cómo nos acerquemos a la sociedad, pero me parece fundamental y por ello insisto en la calidad de las resoluciones, que debe ser con un lenguaje claro, con un lenguaje desde luego propio jurídico, pero accesible a todas las personas. En resumen, pues considero que juega un papel fundamental para el proceso de legitimación de las instituciones. Gracias, magistrado Everardo Vargas. La misma pregunta al magistrado Jaques Adrián Jaques Flores. ¿Qué papel cree que juega la justicia abierta en el proceso de legitimación del trabajo de los organismos electorales jurisdiccionales? Bueno, sin duda es un papel fundamental. Insisto en que la justicia abierta, como parte de un ejercicio de gobierno abierto, llevará a cambiar la forma de percibir del ciudadano el orden público, el Estado. Es importante ante precisamente la falta o la expresión, al menos en las redes sociales, de la falta de representatividad de los gobernantes y quienes ejercemos la función pública hacia los ciudadanos, tratar de hacer las cosas distintas. En la medida en que nosotros tengamos la posibilidad de hablarle al ciudadano de frente, de que tengamos la posibilidad de ejercer los recursos con una mayor transparencia, brindando una eficiente rendición de cuentas, y en el caso particular, en la medida en que los tribunales dejemos de ser estos togados inalcanzables y que nuestras resoluciones tengan la posibilidad de ser atendidas, en ese momento vamos a ir avanzando. La responsabilidad que tenemos en los tribunales electorales quizás es de lo más complicado, ya que las partes, como todos ustedes lo saben, pues es la propia ciudadanía. Y la propia ciudadanía reclama con posterioridad a un proceso electoral que se respete la decisión que ha sido tomada en las urnas. En algunos casos, la exigencia de la corrección de irregularidades que fueron planteadas. Ante esta responsabilidad, estoy convencido de que hablar con sentencias, hablar por medio de las sentencias claras, hablar de frente, transparentar cómo se llevan estos procesos, va a generar entonces una legitimidad en los órganos. Es formas nuevas de hacer las cosas, pero no por ser nuevas no tengan que ser estas obligatorias. Es un reclamo ciudadano y creo que lo tenemos que atender. Muchas gracias, magistrado Jaques. Magistrada Nora Cerón, ¿qué papel cree que juega la justicia abierta
en el proceso de legitimación del trabajo de los organismos electorales jurisdiccionales. Pues coincido plenamente con mis compañeros, la justicia abierta es fundamental para legitimar la función de los tribunales. Sabemos todos que estamos ante una crisis de credibilidad de las instituciones. Finalmente, si uno pregunta en la calle, los ciudadanos no confían desde la policía hasta el presidente de la República. Y ahí, entre estos niveles, estamos nosotros, ¿no? Los tribunales electorales, los tribunales en general, todo aquel que emite justicia, y pues entre ellos nosotros, los que particularmente dictamos justicia electoral. Me parece que esto también debe ser visto como resultado de un aislamiento que existe por parte de los juzgadores, o ha habido un aislamiento por parte de los juzgadores, que los juzgadores no tienen, no han tenido, y digo en general porque en esto que sí quiero hacer un paréntesis, hemos visto muy movidos en este tema al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, al magistrado Felipe de la Mata y en general a todos los magistrados de la Sala Superior con el tema de la justicia abierta, pero en general no todos los tribunales están abiertos a la idea de hacer un tribunal abierto. Y lo comento porque me he topado con algunos compañeros magistrados del Poder Judicial del Estado, que no tienen nada que ver con lo electoral, y les platiqué muy emocionada, ¿no? Nosotros tenemos la visita en próximos días de los magistrados de la Sala Superior, que nos van a dar el tema de justicia abierta, y uno de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia me dijo, no, pues nosotros tenemos los juicios orales. Entonces me parece que no es lo mismo. Si bien tenemos la oralidad por un lado, debemos de ver que justicia abierta todavía es más allá que la oralidad de los procesos o de los procedimientos. Entonces me parece que sí ayuda a la legitimación porque en la medida de que los ciudadanos, los actores políticos, los candidatos independientes y todo aquel interesado, los abogados, los colegios de abogados, las barras, tengan conocimiento de qué hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hicimos así o resolvimos de esa manera, eso nos va a legitimar como tribunal o como tribunales locales o como tribunales electorales a nivel nacional, todos, tanto locales como federales. Me parece que él abona mucho la justicia abierta. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada. Reto 2018, renovar al Poder Ejecutivo, renovar al Poder Legislativo, pero el Poder Judicial le tocará brindar la paz social a nuestro México este 2018. Muchas gracias, magistrada. Ahora iniciamos con preguntas directas a cada uno de los expositores y la primera es para usted, magistrada. Magistrada Cerón, en su calidad de magistrada electoral local, ¿qué diferencias percibe entre los órganos locales y el modo de justicia abierta que ha adoptado el Tribunal Federal? ¿Y qué medidas propone para unificar los criterios? Tiene la voz, magistrada. Sí, muchísimas gracias. Bien, me parece que en ese sentido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación va muy avanzado, va más avanzado, bueno, al menos lo pongo con respecto a mi tribunal. Las infografías, la forma en cómo, bueno, ellos manejan ya las redes desde hace mucho tiempo, incluso YouTube, y nosotros apenas estamos imitando, porque tengo que reconocer que a veces se tiene que imitar lo bueno, o sea, si estamos viendo que el tribunal está logrando tener una posición a nivel nacional, una credibilidad, una legitimación, entonces nosotros tenemos que copiar lo bueno. Y cuando algún tribunal, digo, lo intenté por aquí, pero no funcionó, entonces nosotros tenemos que no copiar eso porque no está funcionando, o sea, no es por ahí. Me parece que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha abierto un camino al que los tribunales locales debemos seguir, imitar y tratar de mejorar para adecuarlo precisamente a lo local, porque entender que la geografía, el territorio, la población de nuestro país evidentemente es distinta, las condiciones
no solo las geográficas, sino que también sociales en las que vivimos, pues son diversas, entonces tenemos que hacer diferente la forma de cómo llegar con la justicia abierta. Por ejemplo, a lo mejor en algunos casos nos servirá mucho el YouTube o el Twitter, porque pues estamos hablando de que, o consideramos que las personas tienen medios electrónicos o internet, pero habrá lugares tan aislados de la capital, de Chetumal, como por ejemplo la isla de Holbox, en donde tendríamos que a lo mejor hacer uso de videoconferencias o ir personalmente a llevarles la información. Muchas gracias, magistrada. Bien, la geografía de nuestro país es muy diversa. Recuerdo en una ocasión cuando Sala Regional Guadalajara nos pide notificar a un municipio denominado Batopilas, en Chihuahua. Nos decía que le diéramos contestación en 6 horas. Ellos veían el Google Maps, entonces decía, pues no, si alcanza a venir. En territorio para llegar a Batopilas son cerca de 12, 13 horas, entonces decía, pues si me manda una avioneta, un helicóptero, con mucho gusto lo podríamos hacer, ¿no? Bien, magistrado Everardo, la pregunta va para usted. ¿Considera que la falta de recursos, ya sean económicos, materiales o humanos, en los tribunales estatales electorales constituye un impedimento para la implementación de un modelo óptimo de justicia abierta? Más que un impedimento, lo consideraría un reto. La falta de recursos considero que implica, no debe ser de ninguna manera un impedimento para que se ajuste, que las prácticas que tienen que ver con el servicio público de la justicia se ajusten a el modelo de justicia abierta, pero sí constituyen un reto. El concepto de justicia abierta no es novedoso, como sí lo es el gran impulso que ha tenido en los últimos tiempos, fundamentalmente apuntalado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero de manera muy puntual, reitero que advierto en esto un gran reto, más que un impedimento. Sobre todo, pongo un ejemplo muy claro, para la calidad de las resoluciones, que es donde se declara el derecho de los ciudadanos, nada tiene que ver los recursos materiales, ¿no? Y allí, como he venido insistiendo, me parece que es la parte medular o donde inicia la justicia abierta. El reto de hacer más con menos. Muy bien, gracias. La siguiente pregunta es para el magistrado Jaques. ¿En qué grado considera que las tecnologías de la información y la comunicación impactan en un país como el nuestro? Tiene la voz, magistrado. Muchísimas gracias. Es un tema fundamental, es la posibilidad que tenemos de comunicarnos efectivamente con los ciudadanos. Si bien es cierto, el periódico, el radio, sigue siendo en algunas entidades federativas el medio idóneo de comunicación, también lo es que ante las nuevas generaciones el uso de las redes sociales, el uso del internet genera que tenemos un cliente distinto, si me permiten el término. Los muchachos hoy, los jóvenes, deciden qué ver, qué leer y cuándo hacerlo. Quienes estuvimos formados en otra generación, recibíamos contenidos por los noticieros, por el radio. Hoy la información se busca de una manera distinta y tenemos que ser capaces de cerrar esta brecha generacional en la cual se ha hecho más amplia gracias a las tecnologías. Y en la medida en que quienes asumamos las responsabilidades, implementemos y rompamos paradigmas, en esa medida vamos a poder ser eficaces en nuestra comunicación, vamos a tener la posibilidad de contarles a los ciudadanos cuál es nuestro trabajo, cuál es la razón de nuestras resoluciones. E insisto, tenemos que capacitar. Y la medida idónea para hoy hacerlo es precisamente estas nuevas tecnologías. Para muestra, lo que ahorita mencionábamos, aprovecho también para agradecerle a José Antonio González, quien nos ha llevado de la mano
en la cuestión precisamente de esta posibilidad de aprovechar los recursos que la Sala Superior, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación han dispuesto. Hoy en la propia asociación un número muy importante de magistrados están teniendo la posibilidad, y de secretarios de cada uno de los tribunales están teniendo la posibilidad de cursar una maestría en línea. La variedad de contenidos en las cuales se han podido aprovechar precisamente por las tecnologías es impresionante. Más ahora que tenemos el reto en el 2018 de elecciones concurrentes y en las cuales todos los tribunales e institutos electorales, partidos políticos, los propios ciudadanos, instituciones de educación superior reclaman esta capacitación. No vamos a ser capaces de hacerlo si no tenemos la posibilidad de implementar las tecnologías suficientes y generar las condiciones para que no solamente aquel que tenga acceso a Internet pueda tenerlas, sino generar los convenios de colaboración con las instituciones para que la ciudadanía se pueda acercar. Anteriormente, hablar de una videoconferencia era una situación en la cual se notaba hasta desdén. No están aquí, ¿para qué me voy a ir a parar a una conferencia donde va a estar una pantalla? Los tiempos han cambiado, los paradigmas se han roto y hoy a nadie nos sorprende el tener la posibilidad de estar en un auditorio con interesados en la materia, escuchando una videoconferencia, porque estamos conscientes de las dificultades del traslado, pero nos hemos acostumbrado a las nuevas tecnologías. Por eso creo que es fundamental la inversión en esta materia y ser creativos en la posibilidad y sobre todo incluyentes. Aquí es una muestra y en esto es un avance impresionante que tiene el tribunal y nosotros en los estados tenemos que ser capaces de replicar estos modelos de comunicación también incluyentes. Muchas gracias, magistrado Jaques. El uso de las nuevas tecnologías para someter nuestras sentencias al escrutinio de nuestra sociedad. Importante el nuevo sistema que se está implementando. Magistrada Nora, aunado al uso de redes sociales, ¿qué políticas en materia de justicia abierta pudieran implementarse en las entidades federativas? Repito, aunado al uso de redes sociales, ¿qué políticas en materia de justicia abierta pudieran implementarse en las entidades federativas? Bien, muchas gracias por la pregunta, magistrado. Mire, yo siempre he pensado, las redes sociales son muy útiles, pero ya decía hace ratito que no necesariamente llegamos a todos. Tenemos otros mecanismos de participación y colaboración que podemos hacer uso de ellos, como es el caso de, no sé si me ocurre, con las barras de abogados, con los colegios, con las universidades, a lo mejor hacer foros de discusión en donde se debatan nuestras resoluciones. Estamos acostumbrados a verlo de los tribunales, bueno, en el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, constantemente hacen observatorios sobre sus sentencias, pero esa práctica, esa costumbre no se hace, al menos en mi entidad federativa, no sé si alguna otra entidad lo haga. Pero me parece que toda democracia que se precie serlo debe de involucrar al ciudadano, al abogado o incluso hasta los medios de comunicación para que puedan debatir nuestras resoluciones, que las conozcan, porque parece que estamos en un juego perverso, ¿no? Me entrevistan por alguna situación y uno va dando una explicación lógica del resultado y por qué la decisión, y entonces viene una pregunta por ahí. Para el próximo presupuesto del año 2018, ¿van a pedir más recursos? Sí, porque tenemos proceso electoral. Entonces, la nota no es se están capacitando, están haciendo, están decidiendo en un sentido o en otro. No, la nota periodística es, van a pedir más recursos, no tienen llenadera. Me parece que tenemos que fomentar esta cultura de la legalidad, me parece que tenemos que fomentarla desde la academia, fomentarla desde los medios de comunicación,
y hacer uso de los organismos, de los ONGs o de las barras de abogados, de los colegios de abogados, para que se analicen precisamente nuestros resultados, nuestras sentencias, ¿no? Que digan, no, miren, el criterio de tal magistrado siempre ha sido ratificado o confirmado, o del pleno mismo, o miren, o hasta la crítica, ¿no? En una resolución de esta en este sentido votó a favor y en una misma resolución, en un mismo planteamiento votó en contra. Entonces, ahí sí estaríamos viendo que hay un papel fundamental de la ciudadanía al poder señalar, no, miren, los magistrados en una sentencia, en un planteamiento igual, votaron diferente, que no es lo mismo que la crítica nada más por la crítica, sino que sea una ciudadanía también comprometida, una ciudadanía crítica, pero comprometida a cuestiones objetivas, ¿no? A cuestiones que van más allá. Me parece que el hecho de que nosotros como jueces tengamos que idearnos esta forma de acercarnos a la ciudadanía ya es demasiado plausible, ¿no? Porque le decía yo hace rato al doctor, le comentaba que me parece genial la idea de que sea el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el que esté hablando de justicia abierta y esté tratando de involucrar a la ciudadanía para que conozca lo que hacemos. Y no sea al revés, no sea resultado de una presión que estamos o se están abriendo los tribunales. Y eso debemos hacer uso de la participación y de la colaboración, ya sea con la academia, ya sea con los medios de comunicación o con las ONGs. Muchas gracias, magistrada Nora. Señalaban en esta inauguración los observatorios permanentes que tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre nuestras sentencias, que es muy importante lo que se está haciendo para saber por qué se hizo y cómo se hizo, y podernos hacer escuchar de nuestro trabajo. Muy bien, he estado recibiendo algunos mensajes, ahorita estaremos a otras preguntas y otros me dicen que quieren participar, entonces también les haré preguntas yo a ustedes porque los veo que traen muchas ganas de participar, sobre todo los magistrados, veo uno que otro que está queriendo levantar la mano. Muy bien, magistrado Everardo, la siguiente pregunta, ¿cuál cree que sea el impacto de las políticas en materia de justicia abierta, particularmente en los sectores poblacionales en situaciones de vulnerabilidad, y qué mejoras se pueden hacer en este rubro? Bien, pues debemos recordar que en el centro de lo que debe inspirar el concepto de justicia abierta, pues están los derechos de las personas, están las personas y sus derechos, y esa debe ser nuestra referencia, de tal manera que ante esta pregunta que se me plantea, pues considero que el impacto definitivamente que debe ser positivo. Y aquí sí digo que propongo que vayamos más allá de la redacción de sentencias claras y de simplificar criterios jurídicos con base en herramientas visuales que sean de fácil comprensión para los diversos sectores de la población que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, toda vez que en ocasiones es nulo el acceso que tienen a información relacionada con la actuación de los tribunales, y me atrevo a decir que en ocasiones desconocen inclusive sus derechos político-electorales y las garantías con que cuentan para una tutela efectiva de los mismos. La implementación de políticas en materia de justicia abierta, sin duda, insisto, desde mi perspectiva, daría un impulso al desarrollo de la vida democrática. Muy bien, muchas gracias, magistrado Everardo. Magistrado Jaques, ¿qué métodos propone a fin de popularizar entre el grueso de la población el ejercicio de derechos vinculados con justicia abierta, como lo son el acceso a la información pública y la participación ciudadana? Muchas gracias, magistrado. Quizás voy a aprovechar la pregunta para redondear las ideas que hemos venido plasmando y que hemos expresado con anterioridad.
Y aprovecho aquí para hacer un reconocimiento porque es precisamente salir de una zona de confort, es tratar de hacer las cosas distintas. El ejercicio que está realizando el magistrado Rey Rodríguez Mondragón, que está realizando el magistrado Felipe de la Mata, es digno de reconocerse. Insisto, para las sedes del tribunal es una cuestión inclusive cotidiana, pero la posibilidad de acudir a cada una de las entidades federativas es un respaldo muy importante. Y es un respaldo importante porque los magistrados de los tribunales estatales electorales estamos también sujetos a muchísimas presiones, y en la medida en que el tribunal tiene la posibilidad de vincularse, nos va haciendo cada vez más fuertes. El resultado de la justicia abierta tendrá que ser la posibilidad de que el indígena entienda cuál fue el sentido de la resolución, el que en casos que se han impugnado, inclusive lo tuvimos en el caso del estado de Chihuahua, de un candidato, una candidata transexual, entienda cuál es el sentido del por qué el instituto le había negado que se incluyera su nombre como ella lo decidía, que tengamos la posibilidad de que los jóvenes entiendan cuál es el sentido de las sentencias, cuál es el motivo, que no solamente se quede en el reclamo de la red social, sino que tengamos la posibilidad de demostrar con un lenguaje claro, con una argumentación asequible, el trabajo que venimos desarrollando. En la medida en que todos los órganos públicos transparentemos el uso de los recursos, tengamos como meta principal la rendición de cuentas y en lo particular acerquemos nuestro trabajo a la comunidad, creo que en ese momento tendremos que cambiarle la denominación de gobierno abierto, de justicia abierta, a una nueva forma de hacer ciudadanía, a estar engendrando nuevos ciudadanos. Tenemos esa responsabilidad, debemos sembrar la semilla, debemos eficientar la capacitación, debemos de ser eficientes en el uso de los recursos públicos y lograr trascender en base a generar mejores mexicanos. Estoy convencido de que, y lo digo también como profesor universitario, que lo que yo veo en las aulas me motiva a ser mejor, porque estoy seguro que en México tendremos un mejor país. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado. Pues muchas gracias a los magistrados por exponer sus diferentes tareas dentro de los tribunales estatales electorales. Así pasaremos a una ronda para que el público pueda intervenir sobre las preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, ya estoy viendo aquí al doctor, por favor. Su pregunta, doctor. Muchas gracias. Primero, agradecer el ejercicio y que usted esté dispuesto a conversar, me parece muy rico. Creo que los tribunales estatales tienen el primer frente de batalla en este cambio institucional, así que agradezco que ustedes se hayan ofrecido a colaborar y a compartir con nosotros. Tengo más bien una pregunta para todos, que se desdobla en dos, ¿no? Que a veces es útil reflexionar sobre qué retos tenemos y qué dificultades se enfrentan ustedes, ¿no? La primera pregunta es si tuvieran recursos ilimitados, esto es financieros y humanos, ¿qué acción concreta el día de mañana implementarían? Esto es, ¿cuál sería su prioridad uno en una acción específicamente concreta? Si tuvieran recursos ilimitados, cada uno de ustedes, ¿qué acción implementarían a favor de justicia abierta en su tribunal? Esta es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿qué reto, qué amenaza, qué dificultad persistiría a pesar de tener recursos ilimitados para avanzar hacia un tribunal abierto? Entonces, dos preguntas, la misma cara de diferente moneda, que es, la primera es, con recursos ilimitados, ¿qué acción específica priorizarían el día de mañana? Y la segunda es, aún con recursos ilimitados, ¿qué reto, amenaza, dificultad persistiría a pesar de tener todos los recursos que ustedes necesiten para esto? Muy bien, muchas gracias. Si gustan, le cedemos el uso de la voz primero a la magistrada Cerón. Sí. Bueno, ese ideal suena primero que nada fantástico, pero no, digo, de ensueño, tener recursos ilimitados.
Sin embargo, eso mismo es una gran responsabilidad y lo primero que hay que hacer es cuidarlo más todavía y potencializarlo, sino que, ¿y cómo lo vamos a hacer? Bueno, me parece que creando semilleros, ¿qué queremos? Multiplicar nuestra, que conozcan qué somos, cómo hacemos, como si no. Entonces, lo vamos a utilizar en instrumentos que nos permitan reproducir a lo largo y ancho del Estado lo que somos, lo que hacemos y por qué lo hacemos. Me parece que el uso de un recurso ilimitado es riesgoso porque puede dar cabida precisamente a malas prácticas o a un derroche. Al contrario, hay que hacer un buen uso de ese recurso en la medida en la que nosotros optemos por hacer una especie de base que después se pueda reproducir, como sería el caso de crear una escuela que lleve, que permita llegar, una escuela que permita llegar a la mayor parte de la población con maestros bien capacitados, con maestros que puedan viajar por a lo largo y a lo ancho de la República para traer esos nuevos diseños o copiar nuevas medidas o acciones y reproducirlo entre los ciudadanos. Me parece que una escuela sería una buena medida. Muchas gracias. Magistrado Everardo tiene la voz. Muchas gracias. Bueno, pues ante ese planteamiento hipotético que nos presenta, doctor, pues de la misma manera, dos grandes acciones ilimitadas también. Una inversión ilimitada en la continua capacitación, formación de los colaboradores, de los operadores jurídicos. Y otra, una inversión en tecnología para, como el medio más rápido para llegar a los más amplios sectores de la población. Esas serían dos acciones concretas, muy generales. Habría otras actividades muy específicas que tienen un impacto menor, ¿sí? Pero en estas dos agruparía de manera general, insisto, desde esta visión en que de manera ideal se contara con recursos ilimitados. Gracias. Muchas gracias. La misma pregunta, magistrado Jaques. Muchísimas gracias. Gracias, doctor, por la pregunta. Yo considero que los recursos ilimitados, primero que nada, generarían certeza en el actuar. El uso del presupuesto como medida de presión por parte de las entidades federativas repercute en el actuar de los magistrados. Por lo tanto, el uso ilimitado, el tener la disposición ilimitada de recursos, más allá de ponerle ceros, genera la posibilidad de realizar tu trabajo en plena libertad. Segundo, ya en términos de ejercicio del presupuesto, mi propuesta sería generar una vinculación tanto con los responsables de la educación básica en el Estado, educación media superior con la finalidad de atender al primer votante y la posibilidad de capacitar en las entidades de educación superior. Aquí tendríamos la posibilidad de generar ejercicios que el muchacho sea un aprendizaje significativo, que tenga la posibilidad de saber que por medio del voto y del uso de los procesos electorales tiene la posibilidad de generar coincidencias en sus diferencias, que es la medida de ponernos de acuerdo hacia el nivel medio superior sobre la responsabilidad que tienen como primeros votantes y de participar activamente en las decisiones de su comunidad, que la primera manifestación es precisamente votar. Y hacia las universidades, la inversión hacia el tema sobre todo de investigación para desarrollar no solamente desde el punto de vista jurídico, sino sociológico, pedagógico, que nos permita generar, insisto, una nueva ciudadanía. Y en el caso, ¿a qué nos seguiríamos ateniendo o cuáles serían los retos que de cualquier manera enfrentaríamos a pesar de tener los recursos suficientes, para no llamarnos ilimitados, suficientes? Sería precisamente el romper paradigmas.
el tratar de convencer de que las acciones que emprendemos desde los órganos electorales tienen una finalidad de mejorar, que tienen una finalidad de seguir siendo factores de paz social, en el cual los mexicanos tengamos aún, y es mi mejor anhelo para el 2018, la posibilidad que por medio del sufragio y la actuación de las autoridades electorales, seguir disfrutando de un país que nos genera retos, nos enfrenta a nuevos desafíos, pero aún con todo y lo que podamos señalar, tenemos un México que vivimos en paz y que esta es una responsabilidad que vamos a tener los ciudadanos, los partidos políticos y las autoridades electorales en 2018. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrados. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a pasar un video, pero antes de pasar este video, quiero decirles que hoy más que nunca la sociedad mexicana exige transparencia en el actuar de los órganos públicos. No podemos permitirnos desdeñar la necesidad de mantenernos actualizados en este rubro, abriendo cada vez más nuestros órganos y el trabajo que en ellos se desempeña, a fin de que la ciudadanía se vaya involucrando en su actuar cotidiano, pues solo así seremos capaces de avanzar hacia un modelo de función pública acorde a nuestro contexto global siglo XXI. Esperamos que los testimonios de los grandes ponentes que pudimos escuchar el día de hoy sean de utilidad para la transformación del modelo de impartición de justicia, de este modelo de impartición de justicia en México, y que juntos podamos aportar lo poco o mucho que nos toca para la consolidación de un país mucho más democrático para todos, una verdadera cercanía con los ciudadanos. ¿Tenemos ya el video? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Se las hago yo? Aquí la magistrada Cerón nos va a hacer un comentario. Es que me quedé con la idea del recurso ilimitado. Y bien, yo creo que el compromiso más grande no solo es tenerlo, sino es que hay que utilizarlo con transparencia y rendición de cuentas. Me parece que así sean 2 o 2,000, creo que todo el dinero, todo el recurso, finalmente hay que tener la conciencia que no es nuestro, que es del ciudadano, y tenemos que ser transparentes en el uso de ese recurso. Y creo que esa es la responsabilidad más grande, independientemente del programa, proyecto, meta que uno se ponga. Me parece que hacer uso del recurso de manera responsable es un gran reto, sobre todo para optimizarlo, para darle una buena utilidad. La mejor utilidad. Magistrada Marcia, presidenta del Tribunal Electoral de Tamaulipas, tienes una pregunta. Bueno, más bien es un comentario en relación a todo esto que se ha venido señalando. Creo que los tribunales electorales locales sí tenemos un reto en cuestión de financiamiento para esta situación de la justicia abierta, y pensando un poco en el planteamiento que hacía el doctor de contar con recursos ilimitados, creo que al día de hoy los esfuerzos de los tribunales de las entidades federativas ha girado sobre todo este tema de lenguaje ciudadano en las sentencias, poder estar de alguna manera transparentando lo que estamos resolviendo, pero nos faltan muchas otras cosas que ni siquiera hemos podido empezar a soñar porque no tenemos el recurso, ni económico ni humano, en el sentido de, está la información, pero difícilmente generamos estadística de cómo se puede estar procesar esa información de tal manera que al usuario o al ciudadano le llegue digerida en otro sentido. También tenemos mucho la cuestión de los acuerdos, de las resoluciones, pero creo que tampoco tenemos totalmente transparente la cuestión administrativa de facturas, y no porque no se quiera o se quiera hacer opaco, sino porque tampoco contamos con el personal o los recursos para implementar eso, que también considero es una función indispensable y un punto que la ciudadanía al día de hoy requiere, pero sí hacer énfasis en que estamos caminando hacia esta justicia abierta, pues al día de hoy con los recursos que te tienen y haciendo de alguna manera, bueno, el YouTube no te cuesta, entonces tratas de irte por ese camino, o sea,
pues optimizar lo que sí tenemos, pero hablando de poder tener recurso ilimitado, hay mucho por hacer, o sea, realmente estamos en pañales en este tema, estamos logrando lo más que se puede con muy poco, pero sí falta mucho, insisto, creo que yo pensaría en caminar hacia eso, o sea, no nada más la parte de la cuestión jurisdiccional, sino la cuestión administrativa y sobre todo, a mí me parece muy interesante poder tener este tipo de buscadores o de información generada de una manera tan sencilla que el usuario pueda definir y encontrar otro tipo de herramientas, digamos, para evaluar el trabajo que se hace al interior de los tribunales electorales locales. Muchas gracias, magistrada Marcia. Señalar que somos 124 magistrados en todo el país, en los tribunales electorales, entre las 32 entidades federativas, 1.300 trabajadores en el mismo, de los cuales el 100% de los asuntos que se impugnan somos autoridad primaria y única, ahí se quedan. De ese 30% que se impugna y se viene a los tribunales federales, a las salas regionales o a la sala superior, tenemos en general un 91% de ratificaciones. Los tribunales electorales de los estados están haciendo o estamos haciendo bien nuestro trabajo y aunados de la mano de los órganos administrativos locales, de las fiscalías, pero sobre todo del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las cosas para el 2018 nos van a salir muy bien, estamos preparados. Por favor, corre video. Voto por México es un proyecto de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana, AC, cuya finalidad es restaurar la confianza de la sociedad civil en las instituciones electorales, así como engrandecer el espíritu democrático que define a nuestra nación. Dicho propósito parte de la necesidad de enaltecer el patriotismo y los valores cívicos, con independencia de ideologías partidistas o políticas, a fin de lograr, en conjunto, los cambios que nuestro país necesita. Convencidos de que el ejercicio del voto constituye una herramienta indispensable en esta tarea, los tribunales electorales del país. Se fue el volumen. Lo anterior, partiendo del respeto irrestricto a los principios rectores de la materia. Certeza. En nuestro actuar, con base en trabajo 100% verificable. Legalidad. En el ejercicio de todas y cada una de nuestras actividades. Independencia. Con relación a cualquier ente público o privado que pudiera mermar la libertad de nuestra labor. Imparcialidad. A fin de no permitir que intereses personales afecten a la equidad en la contienda. Máxima publicidad. Para dar cauce a un verdadero sistema de justicia abierta. Objetividad. Apegándonos siempre y únicamente a los hechos. Los invitamos a divulgar esta campaña, en aras de permitir que la democracia sea la vía para que los mexicanos den un cauce a sus pretensiones no solo políticas, sino también civiles, sociales, económicas y culturales, con el objetivo de hacer de este un mejor país para todos. Muchas gracias. No me resta nomás que invitarlos al bello estado de Zacatecas, 20 años impartiendo justicia electoral, este día 26 de octubre a las 10 de la mañana en el auditorio Felipe Borrego Estrada. Conferencia del magistrado, del doctor don Fernando Ogesto Martínez Porcayo y de la magistrada Gabriela Villafuerte. Por su atención, muchas gracias. Gracias, magistrado. Le pediría con mucho respeto, por favor, si nos hace el gran favor de entregar los reconocimientos a nuestros distinguidos panelistas, a nuestra distinguida panelista. Agradecemos en nombre del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Con esto damos por terminada esta mesa de trabajo. Las y los invitamos de manera muy cordial a que sigan con nosotros después de una muy breve pausa en la transmisión que tenemos a través de Internet. Continuaremos en este Salón de Plenos de la Sala Regional Monterrey con la siguiente mesa de trabajos denominada Criterios Judiciales y Opinión Pública. Por su atención, muchas gracias.